Bienvenido a nuestro canal de YouTube, al canal del Grupo Dominó Moderno. Quiero darle bienvenida a nuestro equipo de trabajo, al ingeniero Rafael Zurga, mi hermano mayor, el cual se incorpora a la fila de Dominó Moderno. Su aporte dentro del grupo es esencial para nosotros continuar con nuestra labor formativa. Pronto lo veremos participando con nuestros problemas, con nuestros logros y nuestras victorias. Es un gran espectáculo en el juego. Ingeniero Rafael Zurga. Esperamos tenerlo pronto. Su colaboración es buena en nuestro grupo. Diana Zurga, su hija. Diana, gracias por lo que estás haciendo con nosotros. Esperamos que pronto te veamos aquí en el grupo, fortaleciendo la formación de los jugadores y de los nuevos jugadores. Gracias a ustedes dos, padre e hija, por incorporarse a nuestra lucha de formación a nivel universal. Conversando con Andy Rodríguez y Jamar Zurga, para llevar a logro nuestro trabajo con los videos, debemos tener 4.000 horas de vista y 1.000 suscriptores. Hasta ahora tenemos 32.000 personas que han visto nuestros videos. La mayoría compuesta por personas mayores, entre 55 a 65 años. Pero, ¿qué tiene nuestro video en relación a otros creadores? Ellos buscan tener seguidores para mantener su imagen en el medio. Pero en nuestro caso es diferente. Soy autor de varios libros de dominó que se consiguen en Amazon. El contenido de esos libros sobre teoría moderna, lo último que se ha atacado en teoría, es lo que nosotros estamos exponiendo aquí en los videos. De manera gratuita, rápida y asequible a cada uno de ustedes. Pero que le pedimos a nosotros a ustedes, que son los que ven nuestro video, que se suscriban al canal. No tienen nada que perder, solo darle una campanita que te suscribirse. Esto es todo. No van a pagar, ni van a dar dinero, ni nada por el estilo. O sea, lo único que nosotros pedimos a cambio, como retribución, es que ustedes coloquen, por favor, suscribirse al canal, publicarlo, darle que me gusta y más nada. Es lo único que pedimos para seguir haciendo los videos. Entonces, nosotros estamos dándole un material gratuito. Ah, pero usted considera que no debe suscribirse. No quiere suscribirse porque tiene el material allí. Bueno, pues no se suscriba, no vea entonces nuestro canal. Vaya y compre los libros de cualquier autor. Tal vez así comprenda que una suscripción no es nada y tiene el material informativo. Señores, estoy sacrificando el material de mis libros para dárselo a ustedes, para que ustedes puedan mejorar su calidad de juego, su comprensión sobre el juego. Lo único que les estoy pidiendo es suscríbanse a nuestro canal. La suscripción lo que le va a permitir a ustedes es informarles cada vez que saquemos un video nuevo. Entonces, si usted considera que lo estamos ayudando, usted considera que el material es bueno, por favor suscríbase. Es lo único que pedimos a cambio de ver nuestros videos. Gracias. Vamos a continuar ahora con nuestra clase. La clase de hoy la vamos a dirigir a los señeros, la seña. Vamos a tratar hoy sobre la seña y cómo descubrir algunos pícaros que durante toda la vida se han beneficiado de aquellos que juegan con el corazón mientras ellos son unos grandes tramposos. Vamos a dividir la seña en las señas viejas y las señas modernas. Ahora tocaremos el punto hacia las señas viejas. Voy a hablar sobre la seña vieja porque cuando veo los videos del campeonato del mundo, o los del campeonato de España, o lo que hacen en algunos puertorriqueños, lo que hacen en Colombia, lo que hacen en todas partes, cuando no se colocan los parabanes se llega a ese tipo de seña. Entonces muchos dirán, no, que yo no la hago. Sí, sí. El dominó actual no es un dominó limpio, es un dominó sucio, ya que es un dominó de azar, es un dominó no científico, es su primera piedra. Ya después de la tercera, cuarta, que empieza un proceso de ver que no le gustó, luego le encontró el compañero, es una cosa, pero las piedras iniciales se basan en el azar y en la trampa. Vamos a ver en realidad lo que tenemos a la mano. Sé que a muchos no les va a gustar este tipo de comentarios, pero el dominó nuestro, el dominó actual, el clásico actual, se ha basado en trampa. Por eso es que no creo ni en campeones, ni en gente que dice. Ok, vamos a hablar de la seña. Una de las señas más comunes, especialmente en el ámbito femenino, es esta. Entonces, este movimiento, una vez colocadas las piedras en la mesa, los señores tienden a levantar los pulgares, señalando que se tiene el doble 6 o el doble 5, o viceversa, o tienen los dos dobles. Este es un movimiento que uno ve comúnmente en los eventos de torneos, mal llamados torneos al descubierto, donde lo que da es pena. Señores, la primera seña. Cuando vean a alguien levantando los pulgares, algo está diciendo.
Una vez que se termina de colocar las piedras, sencillamente las manos no pasan ni a la derecha, porque o este otro modelo de señas se manifiesta que se tiene un alto volumen de puntos cuando se parte la mano derecha hacia sí misma o la mano izquierda hacia un lado. Entonces, es decir, si muevo la derecha hacia la derecha, estoy señalando que tengo un alto volumen de puntos. Si se retiro primero la izquierda hacia allá, estoy informando que tengo un bajo volumen de puntos. Esta es otra seña. Es importante recalcar, como dijo el amigo Andy, en un momento dado, las señas pueden cambiar o variar para algunos países o para algunos señeros. Por eso es que se está tomando el campeonato del mundo y los campeonatos actuales de las federaciones. Eso hay que aplaudirlo a la federación y a la FIGO, a las otras, que los campeonatos ya se llevan a nivel individual, para evitar ya el compadrazgo y los señeros de siempre en los campeonatos del mundo y de cualquier campeonato, que ya por pareja ya saben cuáles son los movimientos que se quieren para señalar la serie determinada. Otra de las señas muy habituales, además de la mano a la derecha y a la izquierda, o es la de retirar la mano, es retirar las dos manos inmediatamente, que es lo que se hace, tienden a bajar una primero o bajar y después bajar la otra. Aquí se señala, puede señalarse el alto volumen de puntos, alto, bajo, o sencillamente una mano buena, una mano mala. Queda a juicio de lo que ustedes vean. También se tiende a que si van a bajar la mano, empuñan el puño derecho y lo retiran indicando que se tiene un alto volumen de puntos. Igual lo hacen con el puño izquierdo, lo retiran y señalando que se tiene un alto volumen de puntos. Muchas veces hemos visto en los videos o en los campeonatos nacionales de Venezuela que hay algunos jugadores que tienden a abrir los dedos a jugar, pero solo lo hacen en una o dos piedras inicialmente, después no lo vuelven a hacer, lo cual no tiene sentido, ya que todas las piedras deben estar jugadas de la misma forma y manera. Es un llamado de atención al arbitraje. El arbitraje debe estar consciente que todo aquello que rompa lo que la precisión del juego con movimientos extraños debe ser sancionado o llamado a la atención si no quieren herir sus actividades. Ahora veamos otra de las señas más grotescas, vulgares. Le voy a dar otro nombre porque los tipos creen que se comen el mundo con esto. Es cuando con las manos empiezan a señalar la presencia de lo que desean. Es decir, mándame los uno, mándame los dos, mándame los tres, bueno, mándame el uno, mándame el dos, mándame el tres, mándame un cuatro, mándame un cinco, mándame un seis, mándame un blanco. Ya la mano a través de los espacios del dedo y la colocación en él o por fuera ya señala el número de una serie, a otro acuerdo con su pareja de siempre. Uno lo ve, por cierto, por eso lo pego hay veces en los grupos, para que la gente se percate. Y muchos parecen inocentes, se lo echan de inocentes porque no hacen el comentario respectivo. Cuando uno ve al tipo que tiene la mano puesta así en la mesa, pidiendo que le manden una determinada serie del juego. Señores, la mano en el dominó no lleva, las manos van debajo de las piernas. La mano no puede estar sobre la mesa haciendo ningún movimiento, buscando algún gesto, señalando algo que no tiene sentido dentro de nuestro juego. Una vez que las piedras se colocan, las manos de manera simultánea pasan a estar entre las piernas y de allí a jugar y volver de la misma manera, ni siquiera hacer así, ni así, ni así, sino normalmente colocarlo entre las piernas. Muchas veces tienen que colocar la piedra y cuando traen la mano, entonces empiezan a pedir con las manos sobre la mesa, pidiendo este movimiento, colocarla sobre la mesa, no tiene cabida en el dominó. Hay una posición ideal para los árbitros. Parece que los árbitros, cuando ven un torneo español o de Puerto Rico, o de Cuba, o algunos que he visto por allí, de Gracia, porque son los Magister de Colombia, lo vi hace poco, donde sencillamente veo las manos jugándose en la mesa. La mesa va en cualquier torneo, que esté familiar, va entre las piernas en el juego. No tiene por qué estar encima de la mesa una mano. No tiene que estar informando con los dedos pidiendo. Señores, las mesas van los dedos van entre las piernas. Las manos van entre las piernas, no encima de las mesas. Otra de las señas más comunes y más detestables, ya que los demás piensan que todos somos ignorantes, es cuando el jugador hace esto.
coloca el brazo en esta forma y es pidiendo el número de una serie. Muchas veces esto está dirigido a pedir la serie del 1. El 1, se pide el 2, se pide el 3, usted lo ve así sentado, está arqueo del cuerpo, el 4. Ya usted nota que estos movimientos, el número puede variar, pero se hacen es para solicitar la serie, las diferentes series, y así sucesivamente. Si siente el movimiento, esta es la posición ideal en el juego dominó. Señores árbitros, con ustedes, apréndanlo. Hay una posición ideal en el juego. Si esta es la posición ideal en el juego, nadie debe estar así, o así, o así, o así, o así en un torneo dominó. Eso no tiene sentido. ¿Qué planeta viven ustedes? Ustedes nunca vieron un curso sobre señas de dominó. Y es hora de actualizarse, señores. Les recomiendo el libro Manual del Dominó. Por favor, si no lo consiguen, escríbanme, yo se los envío. No tengo problema. Sí. Señores, la posición en el juego es esta. Hace poco estuve revisando uno de los videos del campeonato del mundo y me dio asco, voy a hablar así de forma que no debiera, pero me dio asco observar a uno de los campeones, llamados campeones del mundo, hacer esto durante el juego. Tomó la ficha e hizo esto. La llevó hasta acá y la sacó. Una especie de palanca. Es que no tiene sentido hacer esto durante el juego. No tiene sentido. Porque si la piedra está aquí y debe desplazarla de aquí hasta acá, ¿por qué va a hacer esto? Señores, o el árbitro no sabía dónde está parado, o el árbitro desconoce de señas, o ha sido un árbitro tomado por los cabellos. Entonces estaban federativos de otros países, estaban los jugadores y que de alto rendimiento y nadie supo qué decir cuando el tipo hizo esto. Esto aparece en uno de los videos del campeonato, vean. Lo ve como se ríe en medio de la partida cuando la cara debe estar abajo, mirando centro de la meta y se lo ve sonriendo en algunos momentos y es un acto bochornoso para el jugador que dominó, un juego limpio, perdón. Entonces no tiene sentido. Se va a jugar y estás en esta posición. Señores, ya es hora de desatar nuestra disciplina deportiva. Vamos a poner correctivos. A los señores jugadores que juegan con el corazón, observen a sus compañeros cuando hacen esto y denúncienlo. Denúncienlo para decir, le sacan una tarjeta negra y expulsan a toda esa gente de nuestra disciplina. No podemos seguir esta clase de bichos en nuestro juego. A los árbitros, señores, es hora de asumir, no es nada más pasear tras las mesas y ganar tu sueldo. Es asumir la limpieza de nuestra disciplina deportiva. Vamos a hacerlo. Miren, otra cuestión que me llamó la atención. Hace poco estuve en la ciudad de Barquisimeto viendo a unos señores jugar. Señores, que sea algo injusto con unos campeones del mundo. Yo digo, bueno, ¿será que todo el mundo es retardado o tienen problemas algunos jugadores y piensan que los demás son gafos? Los señores tomaban la pieza y jugaban completamente rápido. Siempre los dos, los mismos campeones y ellos juegan rápido. Hasta los torneos de la Federación Venezolana lo vi. Muy rápido, muy rápido. Pero en un momento dado le dijo a mi asistente, grábalo sin que se percate. Y mi asistente grabó mientras jugaba. Lo que descubrimos fue lo siguiente. Mi asistente me dice, en primer lugar, ¿por qué lo grabaste si están jugando sencillamente rápido? Yo le digo, ve, jugar rápido no tiene sentido, porque no genera información. El hecho de que tú mates una piedra rápido y la saques rápido no tiene sentido dentro del dominó. No es lógico, no es matemático, no es exacto, no es preciso. Jugar rápido no tiene sentido en el juego. Cuando tomamos el video de lo que se hizo en aquel momento, descubrimos que la jugada era rápida, pero la forma de tomar la piedra es diferente. Es decir, que el sistema de información de estos señores que vi por allá jugando en este barrabal de Lara, sí, era sencillamente los señores tomaban la piedra diferente y era la forma de comunicar la serie que querían, que gustaba y la que no le gustaba. Entonces, esta es una seña, señores, es una seña. Entonces, es hora de empezar a desertar. Esto va con el arbitraje venezolano. Esto es seña cuando se toma de diferentes formas la piedra. La piedra se debe tomar únicamente por el medio de las dos filas y colocarse, no por arriba ni por debajo, no por la cara de Isa y de Evi, sino por el medio y colocarse en esta forma. ¿Entiendes? No es colocarle 3 dedos, 2 arriba, 2 abajo, 4. No, señores. Ya no, hay que adecentar nuestra disciplina. Eso lo encontré en el libro Manual del Dominó.
Por aquí le voy a dejar mi correo electrónico. El que quiera el libro, por favor, escríbame mi correo. Yo se lo haré llegar o por favor, una vez que se suscriban al canal, me dan el mensaje para sobre que quieren el libro de dominó. Yo le escribí a varias federaciones sobre ese manual para los árbitros y las federaciones no hicieron caso omiso de ese manual, y a pesar de que ellos no tienen ninguno, porque el arbitraje está muy mal parado, no tiene formación. Y es hora de empezar a tomar el control sobre esos pseudo jugadores, que se llaman jugadores de alto rendimiento. Entonces, por ahora, mis amigos, les dejaré esta cantidad de señas. Después hablaremos de unos códigos. En algunos clubes de la élite venezolana, cuando ustedes llegan a aprender a jugar, lo primero que le dicen es, mira las esquinas. Cuando el jugador está mirando las esquinas, pidiendo la serie. Es decir, cada número de la mesa tiene las 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al mirar punto determinado, ya sabe qué está pidiendo. Entonces esos entrenadores piensan que los demás son retardados o no sé qué les pasa. Vamos a respetarnos todos, vamos a jugar dominó de verdad, un dominó científico, matemático. No hay que ganar un premio, jugar bien, es saber jugar. Si usted no lee, no va a saber jugar. Por eso es que se está pidiendo que se coloquen todas las mesas en cada torneo de cualquier tipo paravanes. Si no le ponemos paravanes en cualquier torneo, lo que hacen es el ridículo. Vamos a decirlo aquí. Se está haciendo el ridículo, haciendo un mal a los jugadores y a nuestra disciplina. Ay, por ahí, por cierto, estuve viendo unos paravanes en algunos videos que están en el grupo Dominó Moderno, donde, señores, tomen, por favor, anoten que la altura del paraván no es mirarle el ombligo, el cuello al jugador que está al frente. Señores, la altura del paraván no es para ver al señor que está allí, como parece en el grupo Dominó Moderno, cuando ven los torneos de algunas federaciones, de clubes, de cuestiones, que lo que hacen es el ridículo con unos paravanes que no sirven. Señores de arbitraje, señores de federaciones, la altura del paraván es al ras, señores. Hasta aquí más o menos, que se pueda tomar la piedra y colocarse. Que la altura de visión, la visión llegue hasta acá. La visión del centro del paraván debe darse que la vista solo llegue hasta el ras de la parte superior de las piedras. ¿Entiendes? Es algo así. Que se vea solo el ras de las piedras. Entonces, la idea es que se pueda tomar la piedra, pero que no se vea el cuerpo del jugador, ni cómo se toman las piedras a los lados. ¿Entiendes? Esta es la distancia, la vista llegue hasta acá. Vamos a poner un paraván así, el tipo tiene las manos, cómo las agarra, cómo las pone, cómo las alza. No, señor, esto no tiene sentido. Se debe ver sencillamente, es al ras. Esa es la función del paraván. ¿Ok? Así que, señores, vamos a corregir ese efecto que tienen muchas federaciones y clubes. Cuando lo puse en el dominó moderno es para que se vea que se hace el ridículo. El paraván no permite ver el cuerpo del otro jugador, los movimientos. Hay personas que tienden a jugar todavía con el esquema viejo de antes de Tigre Carayaca, de hace 80, 120 años atrás, y mueven señalando me gusta o no me gusta, o me gusta y no me gusta. Son las señas más viejas que existen y todavía se siguen haciendo a esta altura. Así que, por favor, federaciones, asuman la formación de los árbitros. Nuestros árbitros están más perdidos. Los árbitros de las federaciones están más perdidos que la mameta arsal, señores. Es hora de capacitarlos. Es hora de capacitarse. Hace poco estuve conversando con el árbitro nacional, Francisco Baños, el cual estuvimos conversando mucho sobre esta situación del arbitraje. Y es uno de los más preparados de nuestro planeta, es el Francisco Franco Baños, ya que muchos conversamos sobre esta situación y sobre cómo se debe hacer. Más, creo que él hizo una propuesta a España sobre cómo debía ser la cuestión del arbitraje, la sentarse, todo lo tiene, se le dio la formación al profesor Francisco Franco Baños, llamado Don Paco. Don Paco, saludo de mi parte desde Venezuela para usted allá en España. A Elmo Pirela. Es importante notificarle también que ya tendremos para la próxima otro video, ahondaremos en otros tipos de señas. Bueno, amigos míos, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle la campanita y esperamos vernos pronto. Agradecido. Que no le gustó, lo siento, no me importa. Así es la vida. O mejoramos o nos van a arrastrar los dinosaurios que están por allí. Simplemente vamos a tratar de construir un dominó más bonito, más limpio, un dominó lógico, matemático, sin señas,
sin azar en la jugada, solo el azar en la levantada. Un dominó de pensado y pensamiento analítico y lógico, un dominó que en verdad sea una verdadera disciplina deportiva. Gracias.